Hoy decidimos venir a Herzliya, una zona conocida por ser un centro de alta tecnología en Israel. Israel es un referente en el mundo de alta tecnología, y es que las empresas no solo establecen aquí oficinas de venta o distribución, sino que aquí la mayoría de las empresas de alta tecnología en el mundo lo que tienen son centros de investigación y desarrollo. Y estamos en Herzliya, en una ciudad de nombre a Benjamin Theodor Herzl, quien fue el visionario del movimiento sionista y el que en 1897 especificó o trajo al mundo el concepto del sionismo político, que es crear un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Y estamos aquí porque hoy amanecimos con una reflexión después de dos sucesos que podían ser muy graves ayer en la noche en Israel. Y es que las noticias empezaron como a las 8 de la noche con el intento de un ataque terrorista en la puerta de Damasco en Jerusalén, en la que un terrorista palestino apuñaló a un policía soldado israelí que hoy parece que está superando la herida después de algunas operaciones durante la noche. Pero lo más sorprendente es que en un asentamiento, en un poblado llamado Tecoa, se acercó un terrorista palestino de 19 años y estaba un hombre, Yair Maimón, en su casa, viendo su vista después de acostar a sus 7 hijos. Estaba con su esposa tomando un té y de repente a lo lejos, a unos metros, ve en la reja que está una persona tratando de pasar la reja y empieza a pedirle a esa persona que se frene, que se pare. Yair, quien es un israelí normal que trabaja en alta tecnología, decide preguntarle a este sujeto qué es lo que viene a hacer. Vive en una zona complicada. Yair en ese momento le da su teléfono a su esposa, le pide por favor que alerte a los demás personas de seguridad del poblado donde vive. Él mismo entra a su cuarto, agarra su arma, regresa y empieza a buscar al terrorista. Unos segundos, minutos después, se mueven unas plantas atrás de él, voltea, es el terrorista, lo ve con un cuchillo, decide disparar y para suerte, gracias a Dios, para suerte de todos, este asunto termina siendo Yair un héroe y evitando una enorme masacre. Lo increíble también es que su hija de 13 años sacó su teléfono durante todo este suceso y filmó todo todo el acto heroico que hizo su papá. Y la reflexión es, y por eso venimos aquí, es tratar de transmitir a ustedes lo que se vive en Israel, en esa rutina diaria en la que los israelíes crean grandes tecnologías, grandes empresas, grandes zonas tecnológicas, grandes desarrollos, pero también están preocupados por su seguridad y por mantener la existencia de un hogar nacional para el pueblo judío en esta tierra. Y es que ese es el mensaje sionista. Venimos en Israel no solo a defender y a crear también, sino a tener una vida, una rutina en la que se pueden generar aquí los desarrollos más impresionantes para el mundo, de la mano de las mejores instalaciones, de las mejores empresas, de las mejores condiciones, en una ciudad que lleva como nombre recordando a Herzl, y en edificios en los que incluso se mantiene constantemente poner incluso una bandera de Israel. Entonces tiene mucha simbología, no solo lo que sucedió ayer, sino lo que representa en este hombre, Yair Maimón, lo que generó. Un hombre dedicado a la seguridad de sus hijos, al desarrollo en alta tecnología y también con una preparación importante para poderse defender a sí mismo, a su familia y a toda la población de Israel. No por nada es que la fuerza más grande que existe en este país es la propia sociedad, y es la sociedad la que logra generar esa resiliencia y ese regreso a la rutina de manera constante. Todos en Israel confían de manera plena y ciega a las fuerzas de seguridad y a ellos mismos, y es donde podemos ver el desarrollo y las cosas siguen funcionando. Hoy este hombre ha dado cientos de entrevistas ya contando la situación,
y bendito sea Dios, lo puede contar, no como otras situaciones que hay. ¿Cuándo va a parar esto? Ya pasó el Ramadán y vemos que siguen pues ataques terroristas, que pues no para. Mira, esa es la pregunta creo que más fuerte y es ¿cuándo va a terminar esto? ¿Qué tiene que suceder para que esta ola de terrorismo termine? Y existen muchas teorías alrededor, existen tantas que la primera, como tú bien dijiste, suponía que terminando el Ramadán, el interés de incitar a la violencia iba a bajar, por lo tanto los ataques terroristas iban a bajar. Termina el Ramadán, pero los ataques terroristas o las intenciones no han terminado. Lo segundo es que hay gente que sostiene que lo más importante es que Israel tiene que dar una respuesta más fuerte a aquellos que incitan a la violencia. Incluso durante el fin de semana se empezó a generar un intercambio de ideas en la prensa, en la sociedad, sobre empezar a asesinar a líderes de Hamas, aquellos que glorifican o incitan a la violencia en contra de judíos en Israel. Fue tan fuerte eso que Hamas incluso sacó un comunicado oficial diciendo que si eso sucediera, iniciarían con atentados terroristas suicidas, como lo vimos en los inicios de los años 2000. Entonces, lógicamente el gobierno de Israel ni siquiera había generado esa idea, tanto que todas las entrevistas a funcionarios eran sobre si Israel tenía la intención de llegar a ese paso. Israel comunicó de manera oficial que no tiene la intención de asesinar o eliminar a ningún líder de Hamas en este momento. Entonces, la primera respuesta es ¿cuándo va a terminar? Pues ya terminó el Ramadán, las acciones de Israel están siendo suficientes o no. La otra es, por seguridad, por ejemplo, estuvo cerrado la semana pasada por un par de días los pasos de trabajadores entre la margen occidental y Gaza hacia el Estado de Israel para trabajar. La pregunta es si se deben de abrir o no se deben de abrir para aquellos que tienen permisos o no. Entonces, Israel está por un lado empezando a tomar acciones de seguridad importantes, pero lo importante aquí es que el diálogo o los mensajes que se generan a partir de los líderes palestinos cambien de tono, y eso tiene que ser una exigencia muy fuerte para que la gente nos inspire. En los discursos religiosos del viernes, los comentarios y previos eran que hay que matar a judíos con hachas, y desgraciadamente el último ataque terrorista en la ciudad de Eilat fue con hachas. Entonces está muy relacionado. Lo más importante también es generar o eliminar la posibilidad de que existan ataques terroristas. Cada que hay un ataque terrorista exitoso, muchos otros se inspiran, lo quieren lograr, porque las sociedades de donde vienen estos atacantes se vuelven felices, glorifican a aquel que se sacrificó, y entonces se tiene que evitar que existan los ataques terroristas. Por eso Israel tiene que trabajar muy fuerte en su inteligencia y en su protección, y está empezando a suceder. No siempre se puede lograr frenarlo o eliminarlo. ¿Qué podrías decir que buscan estos grupos terroristas que incitan todavía que su población, su gente, haga este tipo de actos? O sea, que una persona que decide ponerse en riesgo para quitarle la vida a alguien. Mira, esta persona, lo que buscan los grupos terroristas, vamos a decir, la cabeza o la ideología, es que es un antisemitismo. Es en contra de la existencia del Estado de Israel, en contra de que los judíos estén acá y en contra del judaísmo. Otros grupos tienen intereses, vamos a decirlo, menos ideales, como por ejemplo sería mantener su liderazgo, ¿no? Si yo a mi población me llamo Hamas y también a mi población no le doy ni siquiera los más básicos derechos o beneficios, lo que hago es encontrar un enemigo, que es el enemigo sionista, y con eso empezar a ganar apoyo. También es mi manera de lograr, si me vuelvo yo aquel que defiende la causa palestina de la mejor manera, todos mis rivales políticos los echo a la basura. Al final, lo más triste es que aquel niño joven terrorista que se vuelve terrorista, le prometen a su familia y a toda su descendencia incluso sueldos por la Autoridad Nacional Palestina. Y no podemos olvidar la promesa religiosa que tienen, de no sé quién los va a recibir en el paraíso con 70 vírgenes, etcétera. Entonces existe aquí toda una maquinaria económica, ideológica,
para fomentar el terrorismo. Y eso es lo que se tiene que eliminar y se tiene que atacar cada uno de esos factores. Lo decía Golda Meir, ¿no? Cuando ellos amen a sus hijos más de lo que odian a los nuestros, las cosas pueden mejorar. Digamos, ¿cuál sería el objetivo último? Totalmente borrar el Estado de Israel y que de ahí surja un Estado palestino. Y si es así, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no empezamos? Pues porque tengan este Estado palestino independiente. No, el terrorismo palestino y el terrorismo árabe existe mucho antes de la existencia del Estado de Israel. Incluso previo a que Israel estuviera en la margen occidental o en la franja de Gaza en algún momento. El terrorismo árabe está en contra del judaísmo en su base y cada vez, en cada época, ha tomado otras maneras de manifestarse. En lo personal, yo creo que aquí hay factores religiosos, no solo factores nacionales, que lo que hacen es que esto tenga un ciclo muy doloroso, pero tiene un factor religioso muy importante. Yo les diría, y lo más importante aquí es que ahorita el momento es de analizar exactamente lo que está pasando en cuestión de la seguridad de vidas y la seguridad de personas. Israel, y lo ha demostrado en los últimos tiempos, no solo está preocupado por la vida de sus civiles. Si lo ven ahorita, hoy, está abriendo Israel de nuevo los cruces para que entren trabajadores palestinos de la margen occidental y la franja de Gaza a trabajar en Israel de manera legal, los que tienen los permisos. Israel no quiere castigar a toda la población palestina, igual que no quiere que su población civil sea atacada. Eso es lo más importante alrededor de todo este tema y es por eso que necesitamos transmitir ese mensaje a cada uno de los jóvenes de todos los lados. El terrorismo es, en su misión más fuerte, es causar terror y eliminar rutina. Y Israel no va a permitir eso y por eso hay una intención de regresar a la rutina de manera constante. Siempre después de un atentado terrorista, que ya no existan más, esperemos, los mensajes siguientes son: mañana hay clases en las escuelas de manera normal. Un terrorista no va a lograr destruir la rutina de este país y por eso venimos aquí. Por eso estamos aquí en esta zona de alta tecnología, para que lo veamos. Un amigo una vez me dijo, si quieres saber la raíz de fondo de las cosas, busca la ruta del dinero. ¿Tú crees que hay una cuestión económica, bueno, por supuesto de poder, pero económica, que motiva esta causa que lleva al terror? Probablemente haya en lo personal esas intenciones. Lo que pasa es que el dinero acaba siendo el resultado y un resultado muy atractivo para muchos, pero sí hay una cuestión aquí importante religiosa. Yo los invito a que abramos este diálogo, poco a poco el que se interese, inscríbase, háganos preguntas y trataremos de tocar todos los temas con ustedes. Gracias por escucharnos y que podamos hablar de cosas más positivas.